Hola, bienvenidos a Historias que Encantan, un lugar donde las historias de superación y gestos que inspiran transforman vidas. No te lo pierdas. Su esposa se quedó muda, atrapada en un silencio eterno tras la muerte de su hija. Destrozado, su esposo creyó que la había perdido para siempre, hasta que un día llevó a casa a una pequeña huérfana con un pasado oscuro. No sabía que estaba metiendo en su hogar un secreto que podría sanar a su esposa o destruirlos a todos. ¿Puede la inocencia de una niña obrar un milagro que ni los médicos ni el tiempo pudieron lograr? La respuesta te dejará sin aliento y cambiará todo lo que crees sobre el poder del amor. No te despegues de la pantalla y si nuestras historias te emocionan, suscríbete y dale a like para no perderte nada. En una metrópolis costera, donde los edificios de cristal arañaban un cielo casi siempre azul, vivían Andrés y su esposa Paulina. Su vida no era simplemente feliz, era una obra de arte cuidadosamente elaborada, un testimonio del éxito y del amor. Andrés, un arquitecto de renombre, diseñaba futuros para otros, mientras que Paulina, una aclamada diseñadora de interiores, llenaba esos futuros de calidez y belleza. Juntos, habían construido no solo una carrera, sino un santuario, un hogar que rebosaba de una felicidad casi tangible. Su obra maestra, sin embargo, no era de ladrillo ni de tela, sino de risas y pequeños pasos. Su hija, Elena, de 6 años. Elena era el sol alrededor del cual giraba su universo. Cada mañana era un lienzo en blanco que ella pintaba con colores vibrantes. Cada noche una sinfonía de cuentos y abrazos. Andrés y Paulina se miraban a menudo por encima de la cabeza de su hija, compartiendo una mirada silenciosa que lo decía todo. Lo habían logrado. Tenían la vida que muchos solo se atrevían a soñar. La felicidad parecía una fuente inagotable en cada rincón de su hogar, una promesa susurrada en el aire. Pero el destino, a veces, se complace en romper los lienzos más hermosos. Todo cambió en un día de verano que había comenzado como cualquier otro, bañado por una luz dorada y promesas de juegos. Paulina y Elena regresaban de una tarde en el parque, con el coche lleno de risas y el aroma a césped recién cortado. El sol brillaba con una intensidad casi desafiante, como si quisiera grabar ese momento de alegría en la eternidad. Paulina tarareaba una canción de cuna, la misma con la que dormía a Elena cada noche, mientras la pequeña, en el asiento trasero, contaba las nubes que pasaban veloces por la ventanilla. Fue entonces, en un parpadeo, en la transición de una nota musical a la siguiente, que su mundo se volcó. Un cruce, un destello de metal bajo el sol, el chirrido ensordecedor de neumáticos luchando contra el asfalto, y luego, el impacto. Fue rápido, brutal y definitivo. El sonido fue una abominación, una grieta en la perfecta sinfonía de su vida. Cuando el silencio regresó, era un silencio diferente, pesado y premonitorio. Paulina sobrevivió. Los paramédicos la encontraron con apenas unos rasguños, un milagro físico que contrastaba grotescamente con la devastación que se había instalado en su alma. Pero Elena, su amada Elena, no tuvo la misma suerte. La noticia le fue entregada en la esterilidad de una sala de hospital, con palabras que sonaban ajenas, como si describieran la tragedia de otra persona. El dolor fue instantáneo y absoluto, pero rápidamente fue devorado por un monstruo aún más voraz: la culpa. En la mente de Paulina, el accidente no fue un accidente, fue un fallo, un imperdonable y catastrófico fallo. La imagen de la hebilla del cinturón de seguridad de Elena la atormentaba. ¿La había ajustado bien? ¿Había tirado de la correa para asegurarse de que no quedara holgura? Recordaba haberse distraído por una pregunta de Elena sobre las mariposas. Esa mariposa, esa maldita mariposa. Si hubiera prestado más atención, Andrés, le decía a su esposo una y otra vez, su voz un hilo roto en la oscuridad del dormitorio que antes compartían con los sueños de su hija. Las lágrimas corrían por su rostro, trazando caminos familiares sobre su piel. Si la hubiera asegurado bien, la perdí, fue por mi culpa. Andrés le sostenía la mano, una mano que se sentía fría y ajena. Intentaba anclarla a la realidad, transmitirle una fuerza que él mismo apenas lograba encontrar.
No fue tu culpa, Paulina. Fue un accidente horrible, trágico. No puedes culparte para siempre. Sus palabras eran lógicas, eran ciertas, pero rebotaban contra el muro de dolor que ella había erigido a su alrededor. Vamos a superar esto juntos, prometía él con el corazón encogido, pero sentía que hablaba con un eco, con el fantasma de la mujer que amaba. La culpa comenzó a consumirla desde ese primer momento. Se convirtió en el aire que respiraba, en la comida que no podía tragar. Revivía el accidente en un bucle interminable en su mente. Cada detalle, cada sonido, cada imagen se transformaba en un martillo que golpeaba su conciencia sin piedad. ¿Y si hubieran salido del parque 5 minutos antes? ¿O 5 minutos después? ¿Y si hubiera tomado una ruta diferente? Las preguntas sin respuesta eran una tortura, un enjambre de avispas zumbando en su cabeza día y noche. En los primeros días, intentó, por Andrés, por la memoria de la vida que tuvieron. Se vistió, trató de responder a las llamadas de familiares preocupados, se sentó a la mesa del comedor. Pero la pérdida de Elena era un peso físico, una armadura de plomo que la aplastaba contra la silla. El llanto llegaba en oleadas impredecibles y violentas, dejándola sin aliento y vacía. Apenas comía, apenas dormía. El sueño no ofrecía refugio, solo pesadillas que la devolvían a ese cruce fatal. Andrés hacía todo lo posible. Le preparaba sus platos favoritos que quedaban intactos. Le ponía su música preferida, que sonaba como una burla. La abrazaba, pero sentía como si estuviera abrazando una estatua de hielo. Nada parecía capaz de aliviar el dolor abrumador que la envolvía como un sudario. La casa, aquel santuario de risas, quedó sumida en un silencio opresivo. Cada habitación guardaba un eco de Elena, sus pequeños zapatos junto a la puerta, un dibujo pegado con un imán en la nevera, el leve aroma de su champú de fresa en el baño. Para Andrés, eran recuerdos agridulces de un amor inmenso. Para Paulina, eran acusaciones silenciosas, recordatorios de su fracaso como madre. Con el paso de las semanas, la situación empeoró. El dolor se solidificó en una muralla que la aislaba del mundo. Empezó a alejarse de todos. Las llamadas de amigos y familiares quedaban sin respuesta. La preocupación en sus voces era un espejo de su propia agonía, y no podía soportar verlo. Las responsabilidades diarias, las pequeñas tareas que antes realizaba con una gracia sin esfuerzo, pagar las facturas, regar las plantas, decidir qué cenar, se volvieron cargas insuperables, montañas que no tenía la fuerza para escalar. Andrés observaba con una creciente desesperación cómo la mujer que amaba se desvanecía ante sus ojos. Era como ver una flor vibrante y llena de color marchitarse en cámara lenta, perdiendo sus pétalos uno por uno, hasta que solo quedaba un tallo seco y quebradizo. La culpa y el dolor habían mutado, evolucionando hacia una depresión profunda y oscura que se tragaba toda la luz. Paulina comenzó a aislarse cada vez más, convirtiendo su dormitorio en una fortaleza impenetrable. Se negaba a salir de casa, luego se negó a salir de la habitación, y finalmente, apenas salía de la cama. Andrés, desesperado, la llevó a los mejores terapeutas y médicos de la ciudad. Buscaba una cura, una palabra mágica, una pastilla que pudiera devolverle a su esposa. Pero la recuperación parecía una tierra lejana e inalcanzable. Cada intento de terapia parecía contraproducente. Hablar del accidente no era catártico. Era como verter sal en una herida abierta. Los terapeutas, con sus voces amables y sus estrategias bien intencionadas, no podían comprender la magnitud de su culpa. Para ella, no era un sentimiento irracional que debía ser gestionado. Era la verdad absoluta de su existencia. «Paulina, por favor, ven conmigo al médico hoy», suplicaba Andrés una mañana, arrodillado junto a la cama donde ella yacía, de espaldas a él. «Él puede ayudarnos, puede ayudarte a salir de este dolor». Paulina solo negaba lentamente con la cabeza, sin girarse. Sus ojos, antes llenos de vida y picardía, estaban vacíos, fijos en un punto invisible de la pared. «No sirve de nada, Andrés», susurró, y su voz era el crujido de hojas secas.
Nada traerá de vuelta a Elena. Eventualmente, las palabras cesaron por completo. Su mente, incapaz de soportar más el asalto del dolor, tomó una decisión drástica: desconectarse. Paulina entró en un estado catatónico. Su cuerpo estaba allí, respirando, pero su esencia, su alma, se había retirado a un lugar desconocido, un refugio inexpugnable donde el dolor no podía alcanzarla. Pasaba los días sentada en un sillón junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín donde Elena solía jugar. No hablaba, no reaccionaba, no se movía. Su rostro era una máscara de impasibilidad, sus ojos dos ventanas a una casa vacía. La transformación de Paulina fue la segunda tragedia que golpeó a Andrés. Mientras aún lidiaba con el peso de su propio duelo por la pérdida de su única hija, ahora se enfrentaba a la pérdida de su esposa, que estaba viva pero ausente. De repente, él era el único pilar de un hogar en ruinas. La responsabilidad de mantener la casa, pagar las facturas, y ahora, cuidar de una esposa completamente dependiente, se volvió abrumadora. Contrató a Francisca, una cuidadora de mediana edad, una mujer de manos firmes y mirada compasiva que se hizo cargo de las tareas diarias. Francisca bañaba a Paulina, la vestía, le daba de comer. Se convirtió en una presencia constante y reconfortante en la casa silenciosa, un ancla de normalidad en un mar de desolación. Pero incluso con su ayuda invaluable, el vacío dejado por la Paulina que Andrés conocía y amaba era un abismo insoportable. A menudo por las noches, después de que Francisca se retirara, Andrés se sentaba al lado de Paulina. Le tomaba la mano, esa mano que ya no le devolvía el apretón, y esperaba una señal, un parpadeo, un suspiro, cualquier cosa que le indicara que ella seguía allí. Le hablaba durante horas, le contaba sobre su día en el trabajo, le leía noticias del periódico, le recordaba los días pasados. ¿Recuerdas nuestro viaje a las montañas?, le susurraba, con la voz quebrada. Elena estaba tan emocionada por ver la nieve por primera vez. Construiste el muñeco de nieve más increíble. Tenía una nariz de zanahoria y tus pendientes como ojos. Sonreía tristemente ante el recuerdo. Te veías tan hermosa ese día, pero rara vez recibía alguna respuesta. Sus palabras se perdían en el silencio, absorbidas por la quietud de la habitación. Paulina, sé que es difícil, decía, su propia voz temblando de dolor contenido, pero te necesitamos. Yo te necesito. Por favor, vuelve. Podemos superar esto juntos. Los días se convirtieron en una rutina monótona de supervivencia. Andrés trabajaba incansablemente para mantener la casa a flote y pagar los crecientes gastos médicos de Paulina. Se movía por la vida como un autómata, cumpliendo con sus obligaciones, pero por dentro llevaba el peso de dos duelos: el dolor por la hija que había perdido y la agonía por la esposa que se había desvanecido. Eran cicatrices profundas que ardían constantemente bajo la superficie. Y cada vez que miraba a Paulina, sentada en su sillón, una figura inmóvil contra la luz del atardecer, se hacía la misma pregunta aterradora, una pregunta que era una súplica silenciosa al universo. ¿Volverá ella algún día a ser normal? ¿Existe una cura para un dolor tan grande? ¿O la había perdido a ella también, para siempre, en el mismo instante en que perdió a su hija? Un día particularmente difícil, después de una reunión de trabajo donde tuvo que presentar un proyecto con una sonrisa profesional que se sentía como una máscara de plomo, Andrés regresó a casa anhelando un milagro. Anhelaba encontrar a Paulina de pie, tal vez en la cocina, con una pregunta simple como ¿qué tal tu día? Pero la casa lo recibió con su habitual y denso silencio. Francisca le saludó con una inclinación de cabeza respetuosa y un informe lacónico. Sin cambios, señor Andrés. Comió un poco de la sopa. Esa noche, la desesperación de Andrés alcanzó un nuevo abismo. Se sentó en su coche, en la oscuridad del garaje, sin arrancar el motor. El olor a gasolina y neumáticos fríos era extrañamente reconfortante. Un olor del mundo exterior, del movimiento, de la vida que continuaba más allá de sus muros. Apoyó la frente en el volante, el plástico frío contra su piel.
¿Cuánto tiempo más podría seguir así? La pregunta no era una reflexión, era un grito ahogado en su interior. Decidió conducir, sin rumbo, sin destino. Solo necesitaba escapar del silencio, del peso de esa casa que se había convertido en una tumba para sus esperanzas. Condujo por las calles de la metrópolis. Las luces de neón se deslizaban sobre el parabrisas como lágrimas de colores. Se perdió en pensamientos sobre cómo la vida podría haber sido un juego de tortura mental que jugaba con demasiada frecuencia. Veía a Elena en el asiento trasero en su sillita, charlando sin parar. Veía a Paulina a su lado, riendo. Fantasmas. Fue entonces al girar en una callejuela mal iluminada, en un barrio que apenas reconocía, cuando una escena lo sacó abruptamente de su melancolía. Desde lejos, vio una figura pequeña y frágil. Era una niña. No tendría más de 6 o 7 años. Su ropa estaba sucia y desgarrada, su cabello enmarañado. Estaba agachada, recogiendo algo del suelo, restos de comida que alguien había tirado cerca de unos cubos de basura. La imagen por sí sola habría sido suficiente para encogerle el corazón, pero había algo más. Cerca de ella, recostado contra una pared desconchada, un hombre la observaba. No la observaba con compasión, sino con una quietud depredadora, una mirada extraña e inquietante que hizo que todas las alarmas en el interior de Andrés se dispararan. El instinto protector, ese instinto paternal que pensó que había quedado enterrado con Elena, entró en acción con una fuerza feroz. Sabía que no podía, no debía ignorar aquello. Aparcó el coche de cualquier manera, sin importarle si bloqueaba el paso. Bajó y se acercó rápidamente, su cuerpo moviéndose con una determinación que no había sentido en meses. Ignoró al hombre, enfocando toda su atención en la niña. Se arrodilló a su lado, cuidando de no hacer movimientos bruscos que pudieran asustarla. «Hola, pequeñita», dijo con una suavidad que casi le sorprendió a él mismo. Su voz era cálida, despojada de la tensión que lo consumía. «¿Estás bien? ¿Tienes hambre?» La niña levantó los ojos. Eran unos ojos grandes y oscuros, y en ellos Andrés vio un universo de tristeza y miedo, una madurez que ninguna niña de su edad debería poseer. Asintió lentamente. «Sí, tengo hambre», respondió ella, su voz apenas un susurro que el viento de la noche casi se lleva. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Andrés, tratando de mantener su voz lo más amable y tranquilizadora posible. «Me llamo Fernanda», respondió tímidamente, bajando la mirada de nuevo hacia el suelo sucio. Andrés sintió un nudo en la garganta. Se parecía tanto a Elena en estatura, aunque la vida la había hecho parecer infinitamente más frágil. «¿Dónde están tus padres, Fernanda?», preguntó, el miedo creciendo en su pecho. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas que no se atrevieron a caer. «No tengo padres», dijo, y la simpleza de su respuesta fue como un puñetazo en el estómago de Andrés. «Vivo sola, en un refugio improvisado». La respuesta de Fernanda lo tocó en lo más profundo. En sus ojos, en su abandono, vio un reflejo del dolor que él mismo sentía. La soledad, la pérdida. Eran dos náufragos en la misma tormenta, aunque sus barcos se hubieran hundido por razones diferentes. Miró de reojo al hombre que seguía observando, y una rabia fría lo recorrió. No iba a dejarla allí. No podía. «¿Qué te parece si vienes a mi casa hoy?», ofreció, su decisión ya tomada. «Podemos darte un baño caliente, una gran comida y un lugar seguro y calentito para dormir». Su corazón latía con fuerza, esperando que ella aceptara, que confiara en él. Fernanda, en la cumbre de su inocencia y vulnerabilidad infantil, después de una breve vacilación, asintió. Para ella cualquier lugar era mejor que ese. Andrés sintió una oleada de alivio. Le tendió la mano. «Vamos, entonces». Fernanda tomó su mano. Sus pequeños dedos estaban helados. Mientras la conducía hacia el coche, Andrés se dio cuenta de lo fácil que era, lo fácil que sería para cualquier persona malintencionada, como aquel hombre, acercarse a una niña tan vulnerable y ganarse su confianza con la promesa de comida y refugio. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si alguien debe cuidar de esta niña,
Pensó con una resolución de acero: seré yo, que no le haré ningún daño. La sentó en el asiento trasero, exactamente en el lugar donde un día estuvo la sillita de Elena. El simbolismo no pasó desapercibido para él. Mientras conducía de vuelta a casa, su corazón estaba dividido. Por un lado, una preocupación abrumadora por la niña y por la decisión impulsiva que acababa de tomar. Por otro, una pequeña y temblorosa llama de esperanza. Sabía que la presencia de Fernanda podría traer una nueva dinámica a su hogar petrificado, pero también temía, con un pavor inmenso, la reacción de su esposa, o la falta de ella, que era peor. La tragedia había sumido la casa en un estado constante de tristeza, y cualquier cambio, por pequeño que fuera, era una apuesta incierta y peligrosa. Al llegar a casa, ayudó a Fernanda a bajar del coche. La niña, aunque asustada y tímida, miraba la imponente casa con una pequeña chispa de curiosidad en sus ojos. Entraron juntos. Francisca, que estaba en la cocina terminando de limpiar, se giró y miró a la nueva visitante con una sorpresa apenas disimulada. Sus ojos fueron de la niña sucia y asustada al rostro decidido de Andrés, y pareció comprender que no era momento para preguntas. Andrés le pidió con un gesto que esperara un momento. Tenía que hacer lo más difícil primero. Con Fernanda de la mano, subió la escalera y se dirigió a la habitación donde Paulina pasaba sus días, envuelta en su capullo de dolor y confusión. Entraron en el cuarto silencioso. Paulina estaba en su sillón, con la mirada perdida. La luz de la luna que entraba por la ventana dibujaba una silueta casi fantasmal. Andrés se acercó a ella, manteniendo a Fernanda ligeramente detrás de él, como si quisiera proteger a ambas de un posible dolor. Mantuvo su voz suave y calmada. «Paulina, mi amor, esta es Fernanda», dijo, su voz resonando extrañamente en la quietud. «La encontré hoy y necesita nuestra ayuda. Estaba sola, en una situación de mucho riesgo, así que la traje para cuidarla. Luego veremos cuál es el mejor camino para asegurar su bienestar». Paulina, con la mirada perdida, no mostró ninguna reacción, ni un parpadeo, ni un movimiento. Había momentos, destellos fugaces, en los que parecía comprender lo que sucedía a su alrededor, pero ese no era uno de ellos. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Andrés le tomó la mano libre, esperando contra toda esperanza una señal de reconocimiento que no llegó. La mano de su esposa se sentía inerte. Con un suspiro que le pesaba en el alma, regresó al pasillo, donde Francisca esperaba con Fernanda. La niña estaba claramente incómoda, encogiéndose bajo la mirada inquisitiva, pero no hostil de la ama de llaves. Andrés se arrodilló a su lado, poniéndose a su altura. «Fernanda, no te preocupes, estás a salvo aquí», le dijo con una gentileza que brotaba de una fuente de compasión que no sabía que aún poseía. «Esta es Francisca. Ella te ayudará a sentirte como en casa». Luego, levantándose, llamó a Francisca a un rincón del pasillo y le explicó la situación en voz baja. «Francisca, encontré a Fernanda en la calle, en una situación terrible. No podía dejarla allí. Quiero que se quede aquí por un tiempo, al menos hasta que se recupere un poco y pueda averiguar qué hacer. Necesita cuidados, un baño, ropa limpia y una buena comida. ¿Puedes encargarte de eso?». Francisca, una mujer práctica y de corazón generoso bajo su exterior eficiente, miró a la pequeña y temblorosa Fernanda y luego a los ojos agotados de su jefe. Asintió con una determinación silenciosa. «Claro, señor Andrés. No se preocupe. Cuidaré de ella. Esta niña se sentirá mejor en poco tiempo». Andrés sintió que un pequeño peso, solo una fracción de la carga que llevaba, se levantaba de sus hombros. Sabía que no podía resolver todos los problemas del mundo, ni siquiera los de su propia casa, de una sola vez. Pero ese pequeño gesto de bondad, esa decisión impulsiva de sacar a una niña del frío, ya se sentía como un comienzo. Quizás, solo quizás, la presencia de Fernanda podría traer un poco de luz a esa casa tan marcada por el dolor y la oscuridad. Francisca cumplió su promesa con una eficiencia que rayaba en la devoción.
Llevó a Fernanda al espacioso baño de invitados, un lugar más grande que cualquier habitación en la que la niña hubiera dormido. El agua caliente corría sobre su piel, y con ella parecían disiparse no solo la suciedad y el cansancio de la calle, sino también una capa de miedo y desconfianza. La ama de llaves, con la experiencia de quien ha cuidado a muchas almas a lo largo de los años, supo exactamente cómo hacerla sentir segura y acogida, usando un tono de voz suave y movimientos tranquilos. Después del baño, la vistió con ropa limpia y cómoda que, aunque claramente pertenecía a otra niña, era suave y olía a limpio. En la cocina, le preparó una sopa caliente y un sándwich, una comida nutritiva y sabrosa. Fernanda, que no recordaba la última vez que había comido sentada a una mesa, devoró cada bocado con una gratitud silenciosa pero palpable, con el estómago lleno y una sensación de seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. Fernanda comenzó a explorar la casa. Sus grandes ojos oscuros, ahora libres del velo del hambre y el miedo, brillaban de curiosidad mientras caminaba por los amplios pasillos, tocando con la punta de los dedos las paredes lisas y los muebles de madera pulida. La casa estaba llena de historia, de silencios, pero para ella era un palacio lleno de maravillas por descubrir. Andrés la observaba desde la distancia, desde el umbral de su estudio, con una mezcla de aprensión y una incipiente esperanza en su corazón. Sabía que la casa estaba saturada de recuerdos, muchos de ellos dolorosos, fantasmas en cada esquina, pero también creía, con una convicción que lo sorprendía, que este lugar podría proporcionar a Fernanda la estabilidad y el refugio que tan desesperadamente necesitaba. Francisca la acompañó en su exploración, mostrándole cada rincón de la casa con paciencia. Cuando llegaron al final del pasillo del segundo piso, a la puerta del antiguo cuarto de Elena, Andrés sintió una punzada de pánico. El corazón le dio un vuelco. Ese cuarto era un santuario, un mausoleo de recuerdos de la hija que habían perdido. Estaba intacto, congelado en el tiempo. Entrar allí se sentía como una profanación. Temía que esa actitud pudiera, de alguna manera desconocida, incomodar o herir a Paulina, incluso en su estado ausente. Sin embargo, tras un momento de duda, algo dentro de él lo impulsó a dejar que sucediera. Decidió dejar que Fernanda viera el cuarto. Creía, o quizás necesitaba creer, que ese sería el lugar perfecto para que ella se quedara y jugara. Que la risa de una niña volviera a llenar esas paredes era una idea a la vez aterradora y hermosa. El cuarto de Elena estaba exactamente como lo había dejado. Parecía esperar el regreso de su pequeña dueña. Las paredes estaban decoradas con dibujos de arcoíris y estrellas y pósteres de personajes de cuentos de hadas. Había una pequeña cama cubierta con un edredón de retazos coloridos. Muñecas de porcelana y animales de peluche estaban organizados meticulosamente en estantes blancos. En un rincón, una pequeña mesa de té con tazas en miniatura estaba lista para la próxima fiesta imaginaria. Fernanda entró en la habitación con cuidado, casi de puntillas como si estuviera pisando un suelo sagrado. Sus ojos se abrieron de par en par, brillando con una mezcla de excitación y respeto. Francisca, con voz suave, le explicó: este era el cuarto de Elena, la hija de los señores. Luego, con una sonrisa amable, añadió: puedes jugar aquí si quieres. Creo que a Elena le gustaría mucho eso. Andrés observaba desde el marco de la puerta, una figura en la sombra, luchando contra la oleada de culpa que siempre lo acompañaba. Amaba a Paulina con cada fibra de su ser, y sentía que le estaba fallando por no poder curarla, fallando por tener que dividir su atención. La realidad era una losa pesada. Necesitaba trabajar para mantener la casa, para pagar los tratamientos inútiles de Paulina y el sueldo de Francisca. La lucha constante por equilibrar sus responsabilidades lo dejaba exhausto, pero se negaba a rendirse. Y ahora esta niña, mientras Fernanda exploraba el cuarto, sus pequeños dedos rozando los juguetes, encontró una cajita de música de madera en uno de los estantes. La curiosidad venció a la vacilación. La abrió. Dentro no sonaba una melodía, sino que guardaba tesoros,
fotos, pulseras de hilo y pequeños objetos que contaban historias de amor. Paulina y Elena aparecían en varias fotos, riendo, abrazándose, viviendo. Una foto en particular llamó la atención de Fernanda. Era de Paulina y Elena vestidas como princesas, con coronas de plástico brillante y vestidos vaporosos, inmersas en un mundo de fantasía que habían creado en su propio jardín. Francisca, al notar el interés de la niña, se acercó. A la señora Paulina y a la pequeña Elena les encantaba jugar a los disfraces. Explicó con una voz suave y nostálgica. Tenían un baúl lleno de trajes. Pasaban horas enteras contando historias y divirtiéndose. La señora Paulina siempre fue muy creativa y le encantaba ver a Elena sonreír. Las palabras de Francisca tocaron profundamente a Andrés, que seguía observando desde lejos, invisible. Sabía cuánto significaban esos juegos para Paulina, cómo su rostro se iluminaba. Recordarlo era como sentir una aguja en el corazón. Veía el abismo entre la mujer vibrante de esa foto y la cáscara vacía sentada en el cuarto de al lado. La casa estaba ahora marcada por una tristeza silenciosa, pero la presencia de Fernanda, esta pequeña extraña, parecía traer una nueva energía, una chispa de vida. Esperaba, con una esperanza casi dolorosa, que de alguna manera esa chispa pudiera alcanzar a Paulina y traerle un poco de paz. Sintiéndose cada vez más a gusto, Fernanda se acercó al armario. Dentro, colgados en pequeñas perchas, había varios disfraces. Tomó uno de Caperucita Roja y con la ayuda de Francisca se lo puso. Con la caperuza roja sobre su cabello oscuro y la pequeña cesta en la mano, se miró en el espejo de cuerpo entero y entonces sonrió. Fue la primera vez que lo hacía desde que llegó. Una sonrisa tímida, pequeña, pero genuina y llena de una esperanza recién descubierta. La conexión entre Fernanda y la casa crecía a cada minuto. Empezaba a sentirse parte de ese lugar, a sentir que pertenecía a algún sitio, algo que no había sentido en mucho tiempo. Andrés, por su parte, sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que el camino hacia la curación sería largo y probablemente doloroso, pero por primera vez creía que habían dado un primer paso importante. Tras asegurarse de que Fernanda estaba bien y al cuidado de Francisca, Andrés se retiró a su oficina para atender algunos asuntos urgentes de trabajo. Francisca, a su vez, se dirigió a la cocina para empezar a preparar la cena, dejando a la niña en el cuarto de Elena, todavía vestida de princesa de cuento, jugando felizmente entre los juguetes. Fernanda, con su imaginación ferviente y recién liberada, salió del cuarto y comenzó a jugar por los pasillos de la casa. Se sentía como una verdadera princesa en un castillo encantado, saltando y canturreando mientras exploraba su nuevo reino. Sus pasos la llevaron hasta una puerta que estaba entreabierta, la puerta del cuarto de Paulina. Curiosa y llena de una valentía que solo la inocencia puede dar, Fernanda empujó la puerta y entró. Allí encontró a la mujer, sentada en su sillón, sumida en su mundo interior. Sus ojos estaban fijos en un punto distante, ajena a todo lo que sucedía a su alrededor. Fernanda, con su corazón puro y lleno de una compasión innata, se acercó lentamente. «Hola», dijo ella con una vocecita suave. Paulina no respondió. Permaneció inmóvil, distante. Fernanda se acercó un poco más. En un gesto de pura ternura infantil, tomó la mano inerte de Paulina, que descansaba sobre el brazo del sillón, y le dio un beso suave en la mejilla. Ese simple gesto, un toque cálido y lleno de amor, pareció tener un impacto casi mágico. Sin querer perturbarla más, Fernanda se alejó un poco y comenzó a tararear una canción que conocía bien, la que su abuela le cantaba antes de que todo se volviera oscuro. Era la canción de Caperucita Roja. Saltaba alegremente, girando por el cuarto, dejando que la melodía infantil llenara el espacio silencioso. Entonces, ocurrió algo increíble, un milagro silencioso. Paulina, por primera vez en muchos meses, comenzó a reaccionar. Sus labios, pálidos y secos, se movieron, apenas perceptiblemente al principio,
balbuceando fragmentos de la melodía que Fernanda cantaba. Había una chispa de emoción en sus ojos vacíos, un destello de reconocimiento, de conexión. En ese preciso instante, Andrés pasaba por el pasillo de camino a la cocina. Al ver la puerta del cuarto de su esposa completamente abierta, miró dentro, y la visión que tuvo lo dejó sin aliento. Allí estaba Fernanda, vestida de caperucita roja, cantando y bailando, una mancha de color y vida en la penumbra. Y allí estaba Paulina, su amada y perdida esposa, empezando a balbucear la canción junto con ella. La emoción inundó a Andrés con la fuerza de una presa reventada. Tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta, con los ojos llenos de lágrimas que no se molestó en contener, incapaz de procesar la escena. Ver a Paulina, aunque solo fuera por un breve momento, interactuar, conectar, despertar una emoción que llevaba tanto tiempo dormida, era más de lo que se había atrevido a soñar. Era un rayo de luz atravesando las nubes más oscuras que habían pendido sobre su vida. Había soñado tantas noches con su regreso, con una señal de que todavía estaba allí, en algún lugar dentro de su propia mente. Y ahora, gracias a la presencia inesperada y providencial de Fernanda, ese momento finalmente había llegado. Fernanda, ajena al impacto monumental que estaba causando, continuaba cantando y bailando, su inocencia y alegría irradiando por todo el cuarto como una luz pura. Paulina, con los ojos ahora brillantes y fijos en la niña, intentaba seguir la melodía, sus manos temblando ligeramente mientras se aferraba a los brazos del sillón, como si se anclara a la realidad. Andrés entró en el cuarto, moviéndose despacio para no romper el frágil y mágico momento. Se sentó en el suelo, al lado del sillón de Paulina, y tomó su mano. «Paulina», susurró con la voz quebrada por la emoción, «¿la estás escuchando? Ella está aquí para ayudarnos». Lentamente, Paulina giró la cabeza. Sus ojos, por primera vez en una eternidad, encontraron los de Andrés. Fue un instante breve, pero intenso y lleno de un significado insondable. Aunque no podía verbalizar sus sentimientos, Andrés supo, con una certeza que le sacudió el alma, que ella estaba intentando volver, que algo dentro de ella, la verdadera Paulina, estaba luchando por emerger de las profundidades. Fernanda, notando la presencia de Andrés, se detuvo y le sonrió. «Estamos cantando», dijo alegremente. «Paulina se sabe esta canción». «Sí, mi amor, sí, se la sabe», respondió Andrés, devolviéndole una sonrisa empapada en lágrimas de gratitud. «Solía cantar esta canción con nuestra hija». Después de ese destello de lucidez, Andrés empezó a creer que nada en la vida sucedía por casualidad. Reflexionaba sobre los eventos de los últimos días con un creciente sentimiento de asombro y gratitud. No fue casualidad que decidiera salir a conducir esa noche en particular. Y definitivamente, no fue casualidad que encontrara a Fernanda. Ella no había llegado a sus vidas por accidente. Había sido enviada. Era un ángel, una pequeña guía destinada a mostrarles el camino de vuelta a la luz. La dinámica en la casa cambió radicalmente a partir de ese día. La tristeza opresiva que impregnaba cada rincón comenzó a disiparse, reemplazada gradualmente por risas y alegría. Fernanda, con su energía inagotable, trajo una vitalidad que había desaparecido desde la tragedia. Llenaba la casa con canciones, juegos y una curiosidad insaciable que, poco a poco, contagiaba a todos. Andrés observaba estos cambios con una mezcla de admiración y alivio. Cada sonrisa de Fernanda, cada nuevo y pequeño progreso de Paulina, un parpadeo de reconocimiento, un leve apretón de manos, era un recordatorio de que la esperanza aún existía. Empezó a hablar más con Paulina, y ahora sentía que, de alguna manera, ella lo escuchaba. Un día, mientras estaban juntos en el jardín, viendo a Fernanda perseguir mariposas, decidió hablar sobre una idea que venía madurando en su mente. «Paulina», comenzó, sosteniendo su mano, «he estado pensando mucho en Fernanda. Ha traído tanta alegría a nuestro hogar. Sé que no es fácil para ti,
pero creo que deberíamos considerarla como parte de nuestra familia, para siempre. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de que la adoptemos oficialmente? Paulina no dijo nada, como era de esperar, pero algo en sus ojos cambió. Una lágrima solitaria, la primera en mucho tiempo que no parecía de dolor sino de algo más complejo, corrió por su mejilla. Andrés la secó con ternura. Para él esa lágrima fue una respuesta, una señal clara de que Paulina, en su refugio silencioso, compartía esa decisión. Con el corazón más ligero de lo que lo había sentido en años, Andrés decidió que era hora de hablar con Fernanda. La encontró sentada bajo el gran roble del jardín, haciendo una corona con margaritas. Se sentó a su lado. «Fernanda, tengo algo muy importante que decirte», comenzó con una sonrisa. Fernanda lo miró con expectación, sus ojos brillando de curiosidad. «¿Qué es, señor Andrés? A Paulina y a mí nos gustaría saber si te gustaría quedarte con nosotros para siempre. Nos gustaría adoptarte, hacerte oficialmente parte de nuestra familia, ser nuestra hija. ¿Qué te parece?». Los ojos de Fernanda se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. «¿De verdad? ¿Realmente puedo quedarme aquí para siempre?». «Sí, de verdad. Puedes quedarte aquí para siempre», confirmó Andrés, sintiendo una oleada de emoción al ver la felicidad absoluta en su rostro. Fernanda se lanzó a sus brazos, abrazándolo con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. «Muchas gracias, señor Andrés. Muchas gracias. Nunca pensé que podría ser tan feliz». Andrés la abrazó de vuelta, sintiendo que ese era uno de los momentos más significativos y gratificantes de toda su vida. Cuando se separaron, vio a Francisca parada en la puerta del jardín, observando la escena con lágrimas corriendo por sus propias mejillas. «Estoy tan feliz por ustedes», dijo, secándose las lágrimas. «Fernanda ha traído tanta alegría a esta casa». La decisión de adoptar a Fernanda fue un punto de inflexión. Su presencia continuó transformando la casa de maneras sutiles y profundas. Cada día, Paulina parecía mostrar pequeños signos de mejora, respondiendo más a los estímulos, siguiendo a Fernanda con la mirada. Parecía que la bondad y la energía de la niña tenían una habilidad innata para alcanzar las profundidades del alma de Paulina, tocando partes de ella que Andrés temía que estuvieran perdidas para siempre. Una noche tranquila, varias semanas después, la casa estaba sumida en el silencio. Todos dormían. Andrés, agotado, cayó en un sueño profundo. Francisca dormía en su cuarto al fondo del pasillo y Paulina descansaba en su cama, en su habitual estado de quietud. Sin embargo, el silencio de la noche fue roto por unos gemidos. Provenían del cuarto de Fernanda. Eran sonidos de dolor, fuertes y persistentes, pero Andrés, en su sueño profundo, no los escuchó. Francisca, en el otro extremo de la casa, tampoco despertó. Paulina, sin embargo, los oyó. Algo dentro de ella, un vestigio primordial de su instinto maternal, reaccionó a esos sonidos de angustia. Abrió los ojos en la oscuridad. Escuchó los gemidos de Fernanda volverse más intensos. Y entonces, movida por un súbito y poderoso instinto, Paulina se levantó de la cama. Por primera vez en meses, por su propia voluntad, el capullo de la catatonia se rompió. Salió de su cuarto y se dirigió rápidamente al de la niña. Entró y encontró a Fernanda acurrucada en la cama, gimiendo, su rostro enrojecido por el llanto y la fiebre. Paulina, la mujer que había estado atrapada en su propia mente, de repente volvió a la vida. Corrió al lado de la cama y colocó la mano en la frente de Fernanda. Ardía. Con una voz que no había usado en una eternidad, una voz alta, clara y cargada de urgencia, Paulina gritó: «¡Andrés!». El grito atravesó la casa. Andrés se despertó de un salto, el corazón martilleando en su pecho, asustado y confundido. Había estado soñando. Se dio cuenta de que Paulina no estaba a su lado en la cama. Salió corriendo del cuarto, siguiendo el eco de esa voz que creyó que nunca volvería a escuchar. La encontró en el cuarto de Fernanda, sosteniendo a la niña febril en sus brazos. La escena era un milagro. Paulina estaba allí, completamente presente,
sus ojos llenos de una preocupación feroz. Tan pronto como vio a Andrés, habló con una claridad que lo dejó atónito. «Tenemos que llevarla al hospital, Andrés. No está nada bien». Andrés se quedó paralizado por un segundo, incapaz de procesar la doble realidad, la enfermedad de Fernanda y la resurrección de su esposa. Pero la urgencia de la situación lo trajo de vuelta. «Sí, claro», dijo, recuperando la compostura. Tomó a Fernanda en brazos, sintiendo el calor de su cuerpo. Paulina lo siguió de cerca, su rostro una mezcla de preocupación maternal y una determinación de acero. En el coche, camino al hospital, Paulina sostuvo la mano de Fernanda, susurrándole palabras de consuelo. Al llegar, los médicos actuaron con rapidez. Después de lo que pareció una eternidad, un médico se acercó. «Está estable. La fiebre está empezando a bajar. Necesitará descanso, pero está fuera de peligro». Andrés soltó un suspiro de alivio y miró a Paulina. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Apretó su mano. «Gracias», dijo él con la voz quebrada. «Gracias por estar aquí, por ser tan fuerte». Paulina lo miró, y en sus ojos había una nueva claridad, una luz que había estado ausente por demasiado tiempo. «Estoy aquí, Andrés», respondió ella, con una firmeza que era como música para sus oídos. «Y no me iré a ningún lado». Meses después, en una tarde cálida de verano, la casa estaba llena de vida. Paulina, completamente recuperada, había organizado un almuerzo familiar para celebrar la nueva fase de sus vidas. La relación entre ella y Fernanda había florecido, un vínculo de amor puro y sanador. Después del almuerzo, Paulina se puso de pie, pidiendo la atención de todos. «Me gustaría decir unas palabras», comenzó, su voz firme. «Todos ustedes saben por lo que he pasado. Hubo un tiempo en que pensé que mi vida había terminado, pero entonces...» Su mirada encontró a la pequeña niña sentada junto a Andrés. «Entonces llegó Fernanda a nuestras vidas. Esta pequeña niña me devolvió la esperanza que había perdido. Me mostró que todavía hay amor y alegría». Hizo una pausa, mirando a su esposo. «Y sin Andrés y su amor incondicional, nada de esto habría sido posible». Miró a Francisca. «Y a ti, Francisca, nuestra bendición. Hoy quiero celebrar no solo lo que hemos superado, sino también el futuro. Y tengo una noticia muy especial que compartir con todos ustedes». El silencio en la sala se hizo más profundo. Paulina respiró hondo, una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Estoy embarazada». Hubo un segundo de silencio atónito, seguido de una explosión de aplausos, risas y exclamaciones de alegría. Andrés, con los ojos llenos de lágrimas, corrió a abrazarla. Fernanda saltaba de alegría, abrazando a sus dos padres, mientras el sol comenzaba a ponerse, lanzando una luz dorada sobre la escena. Andrés miró a su familia, su esposa, renacida y radiante, su hija que les había devuelto la vida, y el nuevo bebé en camino. La oscuridad finalmente había pasado. La vida les había dado una segunda oportunidad, y juntos, más fuertes que nunca, estaban listos para vivirla al máximo. Esta historia nos enseña que a veces, cuando toda esperanza parece perdida, la vida nos envía un ángel en la forma más inesperada para recordarnos que el amor tiene el poder de sanar las heridas más profundas y reconstruir un corazón roto. La llegada de Fernanda no solo salvó a Paulina, sino que unió a toda la familia de una manera que nunca imaginaron. ¿Crees que un nuevo amor puede realmente curar las cicatrices del pasado? Queremos construir la comunidad de historias más grande de todo YouTube, pero solo podemos lograrlo contigo. Así que suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ni un solo relato emocionante. Te prometemos que no te arrepentirás. El próximo vídeo, que ya está apareciendo en tu pantalla, es aún más impactante. Déjanos en los comentarios qué sentiste con el final de esta historia. Nos encanta leerte. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.